Luciana Sommer, que es del Club de Litigación de Misiones. Hola, ¿cómo estás? Buen mediodía. Buen mediodía, muy feliz de estar con ustedes una vez más. Muchísimas gracias por el espacio, como siempre. Bueno, y también María Cielo Colombo, también del mismo club. ¿Cómo estás? Todo bien. Bien. Contanos de qué se trata, o cuéntenos de qué se trata. Primero, ¿qué es litigación? Porque es un término muy técnico que por ahí la gente no conoce. Bueno, es muy interesante la pregunta porque muchas veces se asocia la litigación oral con los procesos penales. Que naturalmente esto se da porque la oralidad, lo que vemos como los juicios por jurados, esta realidad que vemos en la tele quizás, ¿no? En las películas. ¿Sí? Exactamente. Todo esto lo vemos muy asociado al término en cuanto al derecho penal. Pero en realidad la litigación oral es mucho más amplia que eso e implica la posibilidad de poder discutir, argumentar y peticionar de manera oral, frente, en nuestro caso, que es lo judicial, ¿no es cierto?, a un juez. Esta cuestión de la litigación oral, nosotros, como Club de Litigación del Colegio de Abogados de la Provincia de Misiones, la trabajamos en este ámbito desde lo penal, pero es propia incluso de todas las ramas del derecho. Este congreso que estamos organizando desde el club, lo vamos a tener con los 3 clubes del NEA, clubes de litigación oral de Corrientes, Formosa y Chaco. Además, obviamente, del nuestro que va a ser el anfitrión. ¿De qué se ocupa el club, por ejemplo, no? Bueno, somos unos miembros, tanto estudiantes de Derecho como abogados ya recibidos, que ejercitamos todo lo que es la litigación oral en cuanto a lo penal. Hacemos juicio por simulacro de juicio por jurados, ejercicios justamente para poder desenvolvernos y cuando pase la reforma penal que tanto estamos buscando, poder estar preparados para ese cambio, porque no es únicamente un cambio desde la abogacía, sino también la ciudadanía tiene que entender por qué necesitamos ese cambio y cómo nos va a influir, ¿no? ¿Y cuán lejos o cerca estamos de que ese cambio se dé? Bueno, esa es una cuestión que es netamente política, ¿no? Es una decisión que no la podemos tomar los abogados, ni los jueces, ni los fiscales, sino que la tiene que tomar el legislador misionero. Ahora, ¿cuán lejos o cerca estamos? Realmente somos una de las últimas 4 provincias que quedan con un sistema de enjuiciamiento penal mixto. ¿Qué significa esto? Un sistema que tiene una raíz inquisitiva, que como su nombre lo indica, no es conducente hacia el espíritu democrático que tiene nuestra Constitución. Este cambio hacia el sistema acusatorio, que es aquel que sí responde a esa visión democrática constitucional nuestra, somos solamente 4 provincias las que mantenemos este sistema. A ver, explicar un poco en qué cambiaría entonces. Claro, bueno, justamente una de las principales cuestiones por qué decimos esta visión democrática es que el sistema acusatorio es el único que resguarda verdaderamente la imparcialidad del juez. Esto de ser juzgado por alguien que verdaderamente no tenga un conocimiento, una preconcepción de la causa. Esto tiene que ver con que el juez es también el que investiga, ¿no es cierto?, cuando hay un juicio. Claro, en nuestro sistema. Ahora, en este sistema. En nuestro sistema, que es el sistema mixto que comparten, por ejemplo, Formosa, Tierra del Fuego, son sistemas en los cuales, en una primera parte, durante toda la instrucción penal, quien investiga y valora esa investigación es el juez. El juez, en nuestro caso, es el juez de instrucción, ¿no es cierto? En cambio, en los sistemas acusatorios, el perfil del juez está verdaderamente diferenciado del accionar de las partes. Quien investiga en los sistemas acusatorios es el fiscal. Pero además, y quizás es lo que más tiene un trasfondo social, como decía Cielo recién, y lo que podemos ver desde la ciudadanía, que es una exigencia que cada vez se escucha más, es que en los sistemas acusatorios es donde naturalmente se instala el juicio por jurados. Esto que decíamos recién de cómo vemos o cómo creemos que debería dirimirse un conflicto que llega al sistema de enjuiciamiento penal, y nuestra Constitución habla justamente de esto, del juicio por jurados, que no solamente implica que deben juzgar de manera imparcial 12 personas que sean de la ciudadanía, sino que además conlleva este modelo de enjuiciamiento que es el acusatorio. Además de la imparcialidad del juez, este sistema lo que garantiza o viene a mejorar, porque verdaderamente en los sistemas mixtos lo que rige es la burocracia, es en cambio la celeridad. Procesos mucho más rápidos, más transparentes. Imagínense ustedes que, en contrario a lo que es el secretismo que rige en los expedientes de la instrucción penal mixta, las audiencias de los sistemas acusatorios son orales y públicas. Tienen la finalidad de que la ciudadanía comprenda lo que pasa con esos conflictos que llegan al sistema penal. El sistema acusatorio tiene dentro de sus principios la obligación de responder a cómo resolvemos ese conflicto, porque cuántas veces escuchamos en la ciudadanía esto de
el sistema penal no resuelve verdaderamente el problema que se lleva a la justicia. Bueno, eso siempre lo decimos y es importante saberlo. No es una cuestión de si tenemos buenos jueces o tenemos buenos fiscales. Tenemos excelentes jueces y excelentes fiscales. El problema es que están inmersos en un sistema de trabajo burocrático, lento, tedioso, que no tiene las herramientas suficientes para dar una respuesta social adecuada, como sí lo tiene el sistema acusatorio. De hecho, los números corrientes, nuestra provincia vecina fue una de las últimas en ingresar al sistema acusatorio en el año 2019, en diciembre del 2019, y ahí ya se pueden ver que, imagínense, no hay causas atrasadas. O sea, esa demora que la justicia del sistema penal mixto tiene por natural, tiene implícita en su existencia, porque son trámites, como decíamos recién, burocráticos, lentos, al servicio del expediente, cruzando el arco, tenemos un sistema totalmente distinto, en el cual una causa se resuelve en cuestión de horas, días, como mucho, hay meses. ejemplos de cómo que resulta, que funciona. Por supuesto. Y en estos congresos, por ejemplo, ¿qué se pretende, qué se busca? Bueno, primero, obviamente, enriquecer a los estudiantes de Derecho y los abogados para poder tener las herramientas necesarias para cuando este cambio suceda. Y también dar a conocer a la ciudadanía qué modelo estamos planteando. La entrada al Congreso es libre y gratuita. Únicamente si la persona quiere acceder a un derecho certificado tiene que abonar un arancel de 15.000 pesos. Pero desde el Club de Litigación, no únicamente de Misiones, sino en las 4 provincias, buscamos dar a conocer y que los ciudadanos puedan también acceder, así como ustedes los periodistas, otros funcionarios que por ahí no sean de la rama del derecho, entender y poder decir, está bueno este sistema, pongamos todos de nuestra parte para que se pueda concretar. Bueno, sobre todo esto de entendernos, porque nosotros por ahí hablamos de muchas causas judiciales que por ahí no tenemos mucha idea de cómo se mueven. Y a veces esa idea que uno tiene y que O uno se tiramos hace, términos que son erróneos también. puede ser, y además esa idea que a veces uno se la hace de lo que le contaron, Claro. porque rige este secretismo que decíamos hoy. Imagínense que si las causas fueran verdaderamente públicas y todos pudiéramos comprender, estaríamos ante la posibilidad de incluso transmitir a la ciudadanía de una manera mucho más acertada. Por eso, el día sábado a la mañana, que es la segunda jornada del Congreso, vamos a tener un simulacro de juicio oral por jurados, en el cual invitamos a toda la ciudadanía a que se puedan sumar para ser jurado. ¿Por qué? Porque muchas veces también es muy fácil criticar decisiones judiciales, ¿no es cierto? Pero cuando uno se pone, incluso en los juicios simulados, en el rol del juzgador, ahí es donde se da cuenta del estándar probatorio que se requiere para decir que una persona es inocente o culpable, incluso en un caso simulado, porque este claramente no va a ser el primero. El año pasado hicimos 5 simulacros, ya este año hicimos también otro. O sea, va a ser el 7º juicio por jurado simulado en el cual participan como jurados personas que no son abogados ni estudiantes de abogacía, Tendría principalmente. que ser obligatorio que todos hagamos, y sobre todo aquellos que usan redes sociales, que es tan fácil, ¿no? Juzgar y prejuzgar en las redes sociales. Verdaderamente, siempre decimos, es un ejercicio cívico. Participar, aunque sea en un simulacro como jurado, nos enseña a ver la administración de justicia con otros ojos, Claro. pero Muy quizás bien. una administración de justicia que podríamos decir con una visión muy distinta de la que lamentablemente tenemos en la realidad. Bueno, Otra- me imagino que el sistema este es copiado del Estados Unidos, ¿no? Que es un modelo. ¿Cómo No. se hace? ¿No? No. Solamente tienen como similitud Algunas, esto del sí. juicio por jurados, porque nuestro sistema argentino, que como te decía, ya 19 provincias tienen el acusatorio, de esas 13 tienen juicio por jurados, o sea, no es una realidad imposible para Argentina, porque 13 de nuestras provincias lo tienen instalado. No cambia el sistema de enjuiciamiento que nosotros tenemos, que tiene una base normativa. El sistema de Estados Unidos no tiene base normativa, o sea, no tiene codificación como nosotros. No vamos a dejar de tener normas del proceso penal, o sea, esto que por ahí asusta y dice, bueno, no es copiar los yanquis, porque en realidad todos los sistemas constitucionales argentinos han receptado esto del juicio por jurados dentro de nuestra base constitucional. Sí, lo que podemos decir es toda esta claridad y esta sencillez con la que nosotros vemos. De hecho, las películas norteamericanas muestran muchas cuestiones de litigación oral, lo que está bien y lo que no está bien. Nos vamos a encontrar cuando vayamos a un juicio por Ese jurados real. discurso clásico del abogado que le sensibiliza a todo el Bueno, todo el recinto. Esos momentos no dejan de ser ficción, pero sí esto que es muy importante de transmitir, de que cuando nosotros vemos
un juicio por jurados, por ejemplo, en la ficción, normalmente norteamericana, entendemos qué pasó en ese hecho que llegó a ser discutido por esos jurados. Entendemos cuál es el marco legal de lo que se les está acusando o cómo se defiende la parte de la defensa. Y en cambio, cuando vemos juicios del sistema mixto, como los que tenemos ahora, probablemente entendemos la mitad. Y la otra mitad, si la entendemos, es gracias a que alguien nos está explicando. Y mucho Porque tecnicismo también. hay muchos tecnicismos, hay mucha incorporación de prueba por lectura. Las sentencias que da el juez se basan no necesariamente en lo que pasó en el juicio, sino... Bueno, a mí me pasó que cubrí el caso Quisca, por ejemplo, y el primer día leyeron todas las pruebas y fue una cosa tediosa, que arrancaron a leer a las 8 de la mañana, casi hasta el mediodía estuvieron leyendo. Porque la finalidad de ese juicio oral, en realidad, no responde por la naturalidad del sistema a que la ciudadanía comprenda. Que de nuevo, esto es lo que decíamos hace unos minutos, es importante entender que los fiscales del caso Quisca, los 2 fiscales del Tribunal Oral de Posadas, que son excelentes colegas y con muchísima capacidad, incluso de lo que es la litigación oral, no pueden hacerlo de una manera diferente, porque el sistema se lo impone así. Claro. Ahora, si nosotros les dijéramos a ellos, bueno, tienen 10 minutos, 15 minutos para explicar a la ciudadanía de qué se trata este caso y qué es lo que va a pasar en este Encima me juicio. acuerdo que tenían que repetir todas las primeras frases, o sea, en la ciudad de Posada, o sea, todas las hojas que leían era lo mismo. Bueno, eso es una falta a la publicidad que claramente en los sistemas acusatorios no la vas a encontrar. Y en eso sí se condice la ficción con la realidad en los sistemas acusatorios que ya tienen juicio por jurados, donde esas 12 personas entienden y pueden aplicar la ley a los hechos. Sin ir más lejos, en el NEA, la única provincia que tiene juicio por jurados es Chaco, y tiene una muy buena recepción en cuanto al nivel de comprensión de los jurados en relación a aquello que transmiten los litigantes. Que es justamente esto lo que decía Cielo de por qué hacemos esto. Hacemos esto porque, en primer lugar, entendemos que como abogados del cambio, abogados que buscamos que se cumpla la Constitución Nacional, instalando el juicio acusatorio y eventualmente el juicio por jurados en nuestra provincia, tenemos que estar preparados y capacitados para poder no solamente transmitir a la sociedad lo que tengamos como acusación o como defensa, dependiendo de dónde nos toque estar, sino que además también queremos formar a la ciudadanía para entender y convencer a todos de que todos estamos preparados para esto. Bueno, eso iba a la pregunta, ¿cómo se hace para elegir un tribunal? Bueno, en realidad en los sistemas, de verdad, digamos, vamos a tener lo que se denomina una audiencia de selección de jurados, o UADIR, como se conoce también, en la cual de un número muchísimo más amplio, dependiendo de la legislación, por ejemplo, unas 100 personas, se van a ir haciendo preguntas. Hay un momento específico de una audiencia en la cual las partes van depurando esos prejuicios. Las partes van observando a los potenciales miembros del jurado para determinar quiénes tienen sesgos que no les van a permitir ser imparciales. Después de depurar, quedan 12 personas que las partes asumen o admiten, después de haber hecho esta selección, que no tienen sesgos y van a ser entonces imparciales. Nosotros, por una cuestión de tiempo, en este juicio del sábado de la mañana no la vamos a hacer, Claro. porque es como hacer otro ejercicio aparte y no nos da el horario. Pero, naturalmente, esa es una instancia obligatoria para cuando hay juicio por jurado, porque justamente lo importante no es la cantidad de personas que juzguen, sino que verdaderamente se pueda lograr la imparcialidad que la audiencia de selección garantiza. Y antes de esa depuración, ¿cómo es la selección de esas 100 personas, por ejemplo? ¿Se abre una cuenta, dice, bueno, el que se anima, viene? ¿O te citan como en las elecciones, que generalmente a los docentes, presidente de mesa, y ya le llega la citación y ya está? De nuevo, depende de cómo el legislador lo decida, pero normalmente los sistemas del país lo toman del padrón electoral y de ahí se hace una primera depuración, porque obviamente hay que eliminar a todos los abogados, las personas que trabajan en el Poder Judicial, los que no entran por la edad, por ejemplo, porque es entre 18 y algunas establecen 60, 65 años. Entonces, eso se toma por una elección o por un sorteo que se hace del padrón electoral. ¿Cuándo se hace el Congreso y hay oradores previstos? Sí, el 19 y 20 de septiembre. El 19 tenemos toda la parte teórica y el sábado, como les comentaba mi compañera Luciana, el simulacro de juicio por jurados, que más que bienvenidos. En caso que, obviamente, la entrada es libre y gratuita, si alguno quiere pagar... ¿Dónde va a hacer esto? ¿En el Colegio de Abogados? En el Colegio de Abogados. Tenemos modalidad híbrida. En caso que algunos colegas no puedan asistir de manera presencial, lo vamos a transmitir a través de Zoom.
Y los disertantes del día viernes 19 van a ser representantes de los 3 clubes restantes, o sea, van a hablar en primer lugar Julián Alfi, que es el director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, INESIP, que trabaja en reforma en América Latina y puntualmente, obviamente, en toda la Argentina. Y después van a hablar de la etapa de investigación, los miembros de un club, la etapa de intermedia y la etapa de juicio, cada uno de los disertantes representando al Club de Corrientes, al Club de Formosa y al Club de Chaco. Nosotros, el Club de Misiones, nos reservamos para el día siguiente, en el cual vamos a estar acompañando a la Fiscalía y a la Defensa. También la Fiscalía va a estar un miembro del Club de Misiones y un miembro del Club de Corrientes, y en la Defensa uno de Chaco, perdón, de Formosa, y en la Defensa uno de Chaco y uno de Corrientes. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a poder hablar con disertantes y ver juicio de distintos profesionales que trabajan en distintas realidades, con distintos niveles de reforma en cada provincia, porque como les decíamos, Formosa y Misiones tenemos sistemas mixtos, pero Corrientes tiene un acusatorio de última generación, Chaco tiene un acusatorio burocratizado, pero con jurados. Entonces, quien concurra al Congreso va a poder ver la experiencia de las 4 provincias, cada una con sus realidades. Esto obviamente enriquece muchísimo porque podemos ver que se puede. Corrientes pudo modificar su sistema, Chaco pudo modificar su sistema e incluso tener juicio por jurados, que no es menor, que no solamente en lo penal, porque en Chaco hay jurados también para causas civiles. Entonces, esto de ver que podemos modificar y podemos mejorar la forma en que respondemos a los conflictos más graves de la sociedad es una de las cuestiones de mayor ganancia de este Congreso. Cielo y Luciana, gracias por venir. Gracias a ustedes. ¿Hacemos la pausa? La primera, Dale. enseguida volvemos. Ya volvemos.